Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Ya de David. Feliz día de adoración. Es muy grato darles la bienvenida a todos ustedes. Nuestro Dios Altísimo ha permitido una vez más que sus hijos entren en el gozo de su Padre. Santificado y glorificado sea su santo nombre en este día de reposo. Alabado sea el Creador, la misericordia, el amor de Dios y la gracia de nuestro amado Salvador, Yahshua, el Hijo del Altísimo, sea con todos nosotros. Gloria al Altísimo en su santo día. El mensaje preparado para hoy se titula La fiesta de los panes sin levadura. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 17, que dice: Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué representa el pan? El cuerpo del Mesías. ¿Y por qué el pan tenía que ser sin levadura? Si la Pascua era la muerte del Mesías, los panes sin levadura representaban su sepultura. La levadura es símbolo de pecado. La levadura contamina. El Mesías murió sin pecados. Su sacrificio fue perfecto. En Mateo 26:26 dice: Mientras comían, tomó el Mesías el pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ese pan sin levadura representaba el cuerpo del Mesías. No solamente simbolizaba que el sacrificio del Mesías era perfecto, porque no había pecado en él. Por otra razón más, el pan era sin levadura. Eso representaba que el cuerpo del Mesías no vería corrupción. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el versículo 31 dice: Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, en el día exacto en que se comían el pan sin levadura, el Mesías estaba en el sepulcro. Y qué interesante que este día se celebraba como día de descanso. El Mesías murió un viernes a las 3 de la tarde, la hora en que se mataba el Cordero Pascual. Entre las 2 tardes, estuvo en la tumba el día de reposo. Juan 19:31 dice que ese día era un día santo de gran solemnidad. Era sábado de sábados. Era sábado por ser el séptimo día de la semana. Y era sábado porque era el día de reposo del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Interesante que el Creador de los cielos y de la tierra creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Ustedes saben que el Creador es el mismo Redentor. Pedro dijo en Hechos 3:14-15: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¡Qué paradoja! Matar al que es la vida, quitarle la vida al autor de la vida. ¡Qué tremendo! El Creador, el que dio la vida, fue muerto. Miremos algo muy interesante. El Mesías terminó la obra de creación un viernes y reposó el día de descanso. Terminó la obra de redención diciendo: consumado es, un viernes, y reposó en la tumba un séptimo día. Aún en su muerte, el Hijo de Dios guardó el sábado, reposó en la tumba. El sábado es símbolo de creación y símbolo de redención. Nosotros guardamos el séptimo día porque nos recuerda la obra de la redención, consumada en el sacrificio perfecto del cuerpo del Mesías. Como un cordero sin mancha ni mácula, fue ofrecido para la salvación del mundo y reposó en la tumba el santo día de reposo. Guardamos el séptimo día porque creemos que el Mesías no solamente es nuestro Creador, sino también nuestro Redentor y nuestro Salvador.
Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El día en que se comía el pan sin levadura, el Mesías estuvo en la tumba. Interesante que la fiesta se celebraba por 7 días. El Mesías volvió a aparecer, dice la Biblia, 7 días más tarde, otra vez a los discípulos, después de haber resucitado. Durante esos 7 días estuvieron comiendo el pan sin levadura, estaban recordando la muerte del Mesías. Por tanto, el día 15 de Aviv, el último de los 7 días de los panes sin levadura, también se distinguía de los otros como un día de santa convocación. Y esto significa una reunión muy especial, porque era convocada por orden expresa de Dios para fomentar la santidad. Y esto nos sirve todavía de hacer énfasis en comer pan sin levadura como un recordatorio físico de que debemos quitar la levadura de nuestra vida y eliminar el pecado. El uso del pan sin levadura también era significativo. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua, y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento del Mesías. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.